¿Quién no ha escuchado en estos últimos días, más bien durante ya muchas semanas, la palabra cuarentena? Creo que es de uso común ahorita en todo el mundo y está de continuo en nuestro vocabulario. La cuarentena es lo que estamos experimentando en estos días. Interesante que desde el siglo XIV aproximadamente comenzó a ser de uso común también a raíz de esta pandemia también denominada la peste negra o la peste bubónica. Por razones médicas entendemos que la mayoría de los virus, de las infecciones, ¿no?, tienen un periodo de incubación aproximadamente no más de 40 días, entonces dependiendo de qué tipo de infección esta sea. Sin embargo, por cuestiones médicas, pues se aísla con cuestiones preventivas o propósitos preventivos para no extender la infección como lo estamos haciendo en estos momentos. Por razones sanitarias estamos aislados, cada uno en nuestras casas, en nuestros hogares, atendiendo a las recomendaciones del sector salud y también de nuestro gobierno. Pero hoy quiero invitarnos a que podamos meditar en la palabra y en el pasaje histórico que el doctor Lucas nos presenta luego de dar un sumario de aquello que fue la vida, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estimado Teófilo, en el primer libro, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Este es el relato que el doctor Lucas, nuestro historiador, inspirado por el Espíritu Santo, ha registrado ahora para su amigo Teófilo, con la misma intención, sin duda, que su primer tomo, que es el Evangelio según Lucas, con la misma intención, dar certeza de todas las cosas que dentro de ese tiempo y de ese momento histórico fueron ciertísimas, es decir, tuvieron un cumplimiento por la mano poderosa del Señor. Pero ahora está introduciendo en su segundo tomo, y lo que quiere relatarle es a continuación la segunda parte de toda esta historia. Continúa la historia. Después de haber concluido de que el Cristo fue crucificado por nuestros pecados y para nuestra salvación, ahora, después también de haber escrito y testificado sobre las muchas veces que Jesús se les manifestó para darles pruebas fehacientes de que Él estaba vivo, de que había resucitado, ahora prosigue su relato para evidenciar, para testificar sobre la presencia de este Cristo vivo, de este Cristo resucitado.
Los discípulos, a continuación, ahí es donde quiero detenerme, en este lapso, en este tiempo de 40 días, en el que inmediatamente después de haber resucitado, ¿verdad? Los evangelistas ubican a los apóstoles del Señor, a los seguidores, los ubican guardados también. Los ubican en un aislamiento y en este caso no voluntario, porque al final vamos a ver que en este aislamiento, en esta cuarentena, en estos 40 días, ellos están allí realmente de manera forzada, llenos de miedo, llenos de pánico por toda la situación que ha despertado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el ambiente de Jerusalén de aquel primer siglo. Los discípulos, el durante y después de la cuarentena. El mensaje y la palabra sin duda para nosotros hoy en día, en esta semana, en estos tiempos de cuarentena es esta. Es vivamos esta cuarentena a la luz de la resurrección. Pero ¿qué significa esto? Primero quiero que podamos ver juntos a los discípulos durante la cuarentena. Y quiero que de alguna manera podamos nosotros sentirnos identificados con este proceso también que estamos viviendo, puesto que ellos también estuvieron viviendo, aunque en otras condiciones y también bajo otros propósitos. Sin embargo, hay ciertos elementos paralelos que podríamos fácilmente identificarnos con ellos y sobre todo podríamos aprender cómo pasar este tiempo de aislamiento forzado. Los discípulos durante la cuarentena, luego de padecer el Señor, luego en palabras de Lucas, después de haber resumido toda la pasión, porque él lo dice en estas palabras, después de que le ha testificado de todas las cosas que el Señor comenzó a hacer, le dice que lo hizo, ¿verdad? Hasta que fue llevado al cielo luego de haberles dado instrucciones, después de padecer la muerte. En esa pequeña oración, en esa frase, Lucas nos resume toda la pasión para que no se le olvide, para que no se nos olvide que Cristo Jesús padeció en verdad, murió crucificado por nuestros pecados para nuestra salvación. Ahí está su resumen y su síntesis de la pasión del Señor Jesucristo. Fue sepultado conforme a las Escrituras. En esa muerte, en esa sepultura, ahí está el Señor pagando el precio por nuestra redención. Pero sabemos que no se quedó allí. Al tercer día, el primer día de la semana, muy de mañana, el Señor volvió de la muerte, volvió a la vida. Le arrebató, en palabras de los apóstoles, las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo venció y fue constituido, en palabras de Pablo, hijo de Dios con poder por la resurrección. Pero mientras eso sucede y después de estar dando evidencias históricas sobre el hecho magnífico de que Jesús ya no está en la tumba, ¿qué estaba haciendo el Señor? Pero antes de preguntarnos qué hace el Señor durante este tiempo que Lucas nos va a contar, durante 40 días el Señor está manifestándose, está dando pruebas indubitables de que Él ha resucitado de entre los muertos. Pero antes de saber más en concreto qué estaba haciendo el Señor durante esa cuarentena, durante esos 40 días, previa a su ascensión, ¿qué está haciendo el Señor? Veamos qué estaban haciendo los discípulos en medio de esta cuarentena, sin duda forzada, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa cuarentena forzada para los discípulos? Según el testimonio de los evangelistas, según el testimonio del propio Lucas, no la están pasando nada bien. Juan, por ejemplo, relata que cada uno vuelve a su casa. Cada uno se volvió a su casa. Es decir, el Señor muere, el Señor resucita y los discípulos, por muchas razones, vuelven a su hogar y cada uno vuelve a su casa, a recluirse allí, a aislarse, cada uno en sus casas. Esto es muy interesante. Pero también
Los ubica, el mismo Juan los ubica en sus relatos después de la resurrección. Los ubica en cada ocasión que puede, reunidos con la puerta bien cerrada, a puerta cerrada, y hace mucho hincapié en este cuadro. Los discípulos están encerrados, ahora sí están todos juntos, están encerrados porque tienen miedo, y con estas palabras literales nos dice, tienen miedo de los líderes judíos. En Juan, en capítulo 20, versículo 10, en el versículo 19 también, el capítulo 20, allí más adelante también, cada vez que Juan menciona las manifestaciones del Señor, siempre ubica a los apóstoles recluidos, en aislamiento, en cuarentena. Y los ubica llenos de miedo, tienen temor, y era obvio el temor, ¿verdad? No estaba para menos. Están encerrados por miedo a los líderes, porque los líderes religiosos que mataron al Señor Jesucristo están ahora también poniendo la mirada en los discípulos para que no terminen diseminando la versión de que supuestamente Él resucitó. Así que están queriendo atraparlos, sin duda ellos están escondidos y teniendo mucho pánico y mucho miedo. Sin duda tienen la memoria las palabras del Señor que les dijo, tengan cuidado porque todo esto va a suceder. Si eso hicieron con el árbol, ¿verdad? Con el árbol verde, ¿qué no harán con el tronco caído, con los leños? Es decir, ¿qué no harán con ustedes? Si miran todo lo que hicieron conmigo, cómo me crucificaron, ¿no? Cómo ahora están atendiendo, sin duda tienen en mente esto, ¿no? Pues, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Así que están llenos de miedo, dice Juan. Un sentimiento de pánico que le está invadiendo por el ambiente de amenaza que se respira allí a las afueras del lugar donde están recluidos. Los discípulos también es interesante que es Juan mismo el que nos ubica en un escenario. Pedro estando dentro de la casa en su aislamiento, en su cuarentena forzada y de repente diciendo, voy a ir a pescar. Y yo le aseguro que no fue una idea simplemente para desaburrirse, para cambiar de actividad. Yo le aseguro que fue una necesidad apremiante. Tenía que salir de su cuarentena. Lo que nos lleva a suponer que no había alimento, no había comida, pues según el relato en el capítulo 21 de Juan, salieron a pescar no solamente Pedro, sino que los demás discípulos le acompañaron, alrededor de 7 más o menos. Y dice que estuvieron intentando pescar algo toda la noche lo intentaron. Sus esfuerzos fueron en vano, sus esfuerzos fueron inútiles, pues no pescaron absolutamente nada. No imagino el corazón de los discípulos. Traigámoslos a memoria e imaginemos cómo están pasando ellos este tiempo de cuarentena, de reclusión allí. Y que se ven forzados por su necesidad de alimento, aunque en ello les vaya la vida. Así que ahí están, tristes, angustiados, con hambre, sin duda cansados. Por otro lado, Lucas mismo nos relata que mientras ellos están por allá intentando sobrevivir, intentando buscar alimento en medio de su cuarentena forzada, por otro lado, Lucas nos presenta otro retrato, otra imagen y otra escena, donde los discípulos van caminando al lado contrario de Jerusalén, se van apartando de la zona cero, si así podemos llamarle, la zona cero, el lugar de mayor tragedia, pues ahí murió el Hijo de Dios. Así que se están alejando, van hacia Emaús. Y según la perspectiva de Lucas, van cargados de tristeza, van llenos de desesperanza, desilusionados, tristes y cabizbajos. Ese es el escenario. De esta forma, esta es la experiencia de los discípulos en medio de su cuarentena forzada. Además de eso, es interesante que también están haciendo preguntas no tan acertadas. Están haciendo preguntas en cuanto tienen la oportunidad al Señor y le están diciendo, ¿cuándo, Señor? Dinos cuándo. ¿Cuándo vas a restaurarnos el reino a tu pueblo Israel?
¿Cómo? ¿De qué manera va a ser? Es interesante que siempre están haciendo este tipo de preguntas, el cómo y el cuándo. ¿Cuándo, Señor? Además de eso, en una oportunidad se quedan viendo perplejos hacia el cielo, viendo que el Señor se va y ahí están detenidos mirando al cielo. Hacen lo que comúnmente tendemos a hacer en momentos de crisis como estos. En momentos en el que toda la situación despierta en nosotros grandes interrogantes, hacen lo que tiende a ser nuestra naturaleza curiosa y también fantasiosa, y me atrevo a decir que muchas veces arrogante también. En medio de su cuarentena, ellos quieren saber sobre esos temas que despiertan las más acaloradas discusiones y también las más descabelladas especulaciones. Ellos quieren saber la agenda escatológica de Dios. Ellos quieren tener el calendario exacto y que el Señor les diga el cómo y el cuándo. ¿Cuándo vas a hacer esto, Señor? Queremos, deseamos saber. Creo que es una inquietud que siempre está en el corazón de los seres humanos, siempre está en el corazón de cada uno de nosotros. No nos ha bastado con el hecho de que el Señor Jesús una y otra vez siempre dijo que hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento y de nuestro conocimiento. Y más aquellas cosas que tienen que ver con su segunda venida, estos temas escatológicos que tanto apasionan a muchos y que en estos tiempos de crisis, de cuarentena, de pandemia mundial, se están dando a la tarea de otra vez organizar la agenda y de afirmar tantas cosas que yo tendría temor sin duda de hacerlo. Pues hay cosas que el Señor puso en su sola potestad. Nadie sabe el día ni la hora en el que el Señor habrá de manifestarse. Es así que también están haciendo preguntas no tan acertadas, pues finalmente no es el cómo ni el cuándo, sino el qué y el para qué está sucediendo esto. Así que esta es la experiencia de los discípulos en su cuarentena forzada, en su momento de aislamiento. Hay pánico, hay miedo, hay necesidades, hay desilusión, tristeza, desesperanza, hay incertidumbre también en cuanto a las cosas que a ellos les gustaría saber y tener certeza. Pero por otro lado, pensemos por un momento, ¿qué está haciendo el Señor? Los discípulos ya vimos qué es lo que está haciendo. Pero ahora, ¿qué está haciendo el Señor durante esa cuarentena? Bueno, según Lucas, Jesús, en sus propias palabras, se estuvo durante esos 40 días previo a su ascensión, se estuvo manifestando, dándoles pruebas convincentes de que no estaba muerto. El Señor está vivo, está vivo. En medio de la cuarentena, Jesús está vivo. Ese es el mensaje que Lucas quiere transmitir a los hermanos, a la iglesia. Durante 40 días se les apareció, se les manifestó, se les reveló de maneras tangibles, palpables, y les habló acerca del reino de Dios. Una vez más, mientras comían en alguna ocasión, ¿verdad? Les ordena, les da órdenes e instrucciones muy, pero muy precisas. ¿Qué es lo primero que hace el Señor en ese tiempo de crisis en la vida de sus discípulos que están en esta cuarentena forzada? Y el Señor entiende muy bien lo que está implicando toda esa situación. Me sorprende tanto saber que el Señor Jesús lo primero que hace es manifestarse a ellos, es darles certeza y darles seguridad de que Él no está muerto, Él está vivo. Y aunque ya se los han anunciado, ya las mujeres fueron y les dijeron, el Señor está vivo, ha resucitado, se nos apareció. Ya algunos ya han tenido también el testimonio de primera mano y lo han comunicado a cada uno de ellos. El Señor ha resucitado, el Señor está vivo, pero el Señor Jesús se toma la tarea de manifestarse, de darse a conocer a ellos, de presentarse en persona con el único propósito de que ellos se convenzan de que Él no está muerto, Él está vivo. Él volvió de entre los muertos.
Aproximadamente 10 veces o 10 relatos encontramos en los evangelios de manifestaciones del Señor Jesucristo estando en vida. Se les aparecía, se les manifestaba de repente mientras estaban a puerta cerrada. Ahí estaba el Señor, de repente se les manifestaba. Llama mucho mi atención que inmediatamente en cuanto se revela y se les aparece en medio, lo primero que les dice es: la paz sea con ustedes. No imagino el corazón de los discípulos, su mente, su corazón, sus emociones, toda su alma, toda su psicología, cómo estaba perturbada en medio de esa cuarentena forzada. Por todo lo que implicaba esa situación, el Señor sabe muy bien cuál es la condición en la que están sus amados discípulos. Con razón, lo primero que hace es manifestarse a ellos para convencerlos de que Él está vivo, de que Él está presente. Y lo primero que hace es decirle: paz a ustedes, la paz sea con ustedes. Es decir, experimenten paz en medio de esta cuarentena, experimenten calma y quietud en medio de este momento difícil. Paz a ustedes. Qué hermosa intención del Señor Jesucristo. Pero ¿qué más hace el Señor en medio de esa cuarentena forzada? Además de esto, como ya hemos mencionado, les invita a sondearlo. Les invita a tocarlo, a experimentarlo. Tengamos en cuenta a un Tomás que en alguna ocasión no estaba allí. Tuvo que salir por alguna necesidad probablemente dentro de la cuarentena y salió, y cuando él sale, el Señor se manifiesta y él no estaba para verlo. Cuando regresa otra vez a su aislamiento junto con los demás, todos le dicen: es verdad, Tomás, hemos visto al Señor, aquí estaba con nosotros. Y él dice: no es cierto. Tal era su deseo intenso de que eso fuera verdad, que termina negándolo y diciendo: no es verdad, no es verdad. Y hasta que yo no lo vea en persona, es más, hasta que yo no meta mis manos, mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Inmediatamente después de esto, el Señor se vuelve a manifestar para darle pruebas indubitables de que Él está vivo. El Señor desea que sus discípulos se convenzan de que en medio de la cuarentena Él está vivo. Él está vivo, no está muerto, está activo, está presente en medio de nuestra situación, no importa cuál sea. Así que ahí está el Señor invitándolos a sondearlo, a tocarlo, a experimentarlo. Es la invitación primaria del Señor Jesucristo. La primera necesidad, Él sabe que es de certeza en medio de tanta incertidumbre, en medio del temor, de la desesperación, en medio de nuestro desconocimiento del futuro. ¿Hasta cuándo va a terminar este tiempo? ¿Hasta cuándo se va a extender? No lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Recuerde que Dios sí las sabe y que puso en su sola potestad. Hay cosas que no sabremos, pero hay algunas que sí. Y sobre todo las más importantes. Lo que Jesús quiere que los discípulos sepan es que Él está vivo, que está presente, que está activo, que está al pendiente de ellos, que está en medio de ellos y nos invita y les invita a tocarlo, a experimentarlo. En varias ocasiones lo vemos que está comiendo con ellos, se relaciona con ellos, les suple en medio de su necesidad. Recuerda aquella imagen de los discípulos pescando toda la noche y no tienen nada que comer. De repente el Señor a la orilla de la playa está ya listo con el desayuno, con un pescado asado, y les invita. Y en su manifestación les provee, pues pescaron 153 peces, dice el evangelista, la red cargada de peces cuando el Señor se manifestó. Sobre todo porque está la convicción de que el Señor no está ausente. El Señor está presente porque está vivo. Y porque está vivo, no va a dejar a sus discípulos que padezcan hambre y que mueran de hambre. Así que se manifiesta y les suple en abundancia en medio de su necesidad.
los alimenta, les sirve, los anima. Además de esto, según Lucas, también les abre el entendimiento, pues no es verdad que en medio de una crisis como esta, en situaciones de este tipo, se nos embota el entendimiento, se nos nubla la visión, no entendemos y estamos de repente tan confusos de todas las cosas y no ayudan mucho a veces los medios que no nos ayudan tanto en la comunicación efectiva y veraz. Y luego de estar escuchando tantas versiones de la historia, tantas versiones de los acontecimientos, de repente nuestra mente está turbada, está perturbada, estamos confundidos. Pero otra vez, el Señor está presente. El que resucitó está vivo y está dando pruebas de que Él está con ellos. Y una de las cosas que hace es abrirles el entendimiento, es aclarar su mente. No solamente darles calma, paz, tranquilidad, no solamente darles lo que necesitan para sus necesidades, sino que además les abre el entendimiento, les abre las escrituras. Recuerda a los que van camino a Emaús, les abre las escrituras. Solamente las escrituras pueden abrirnos el entendimiento, pueden darnos perspectiva y perspectiva correcta para poder interpretar los hechos, para poder leer y dar una buena lectura a cualquier tipo de acontecimiento. No hay como las escrituras, así que el Señor lo que hace es esto precisamente, abrirles las escrituras para que ellos se les abra el entendimiento, para que puedan comprender muchas cosas, sobre todo su situación, y para que puedan enfocarse en lo que realmente es necesario conocer en ese momento. Y lo que es necesario conocer según la perspectiva de Jesús es que tengamos certeza en el corazón de que Él ha resucitado, de que Él está vivo, de que está presente, está activo, está al tanto de nuestras necesidades, está al tanto de nuestra desesperanza y nuestro temor repentino, y ahí está para darnos paz, para darnos sosiego, para darnos esperanza, para que podamos alegrarnos y regocijarnos. Además de eso, en medio de esa cuarentena, el Señor se está manifestando para darles instrucciones acerca de la misión. Les dice que aguarden, que no se vayan, que no se alejen de la zona cero, pues eso es lo que están ellos buscando, intentando a cada rato. Quieren apartarse de Jerusalén, saben el peligro que representa Jerusalén. Allí murió el Señor Jesucristo, ahí lo atraparon, ahí lo enjuiciaron y ahí murió, a las afueras de Jerusalén, a sus alrededores. Jerusalén representa todo eso para ellos y quieren alejarse de allí en su temor, en su miedo y en su desconocimiento. Sin embargo, la directriz, la instrucción del Señor es, no se alejen de la zona cero, al contrario, permanezcan allí. ¿Sí? Es muy interesante esto. No los invita a que se aparten, a que se escapen. Les invita a enfrentar ese tiempo y ese momento, sobre todo porque hay un propósito en medio de todo esto. Y el propósito es que la misión que Jesús comenzó, la misión que el Señor Jesús trajo y llevó a cabo, la intención ahora es que ellos la continúen partiendo precisamente de la zona cero, del lugar donde está la situación más crítica y más dura. Ahí los pone y les dice, aguarden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Les da la promesa ahora de una nueva relación. Ya no vamos a relacionarnos de esta manera física. Ahora, por medio del Espíritu Santo, su presencia activa en medio de cada discípulo. Este Espíritu Santo va a empoderarlos para constituir los testigos de la muerte y de la resurrección, para traer salvación y entrada al reino redentor de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo a la vida de ellos, para que tuvieran certeza de los acontecimientos, de los hechos históricos, del qué y del para qué, es decir, de la vida y de la muerte de Jesús por nuestros pecados, de su resurrección al tercer día, del llamado a la fe y al arrepentimiento. Esos son acontecimientos concretos, objetivos. A eso fueron llamados, para ser testigos de este acontecimiento, de cosas conocidas, no de lo desconocido.
El Espíritu Santo no vino a ellos para decirles el cómo y el cuándo, ni Jesús mismo se los respondió. La actividad del Espíritu Santo los empoderó, los guió, los facultó para que fueran testigos de acontecimientos bien concretos, bien conocidos, su muerte y su resurrección. Así que eso fue lo que hicieron. Es así que el Señor los orienta, no en el cómo, ¿verdad? No en el cuándo, sino en el para qué. Escaparse de la zona cero no es una opción. La opción es permanecer allí, porque es ahí donde lo van a ver actuar, es ahí donde tienen que testificar. Qué interesante escena, porque otra vez nos invita a nosotros a permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Sobre todo para que podamos, en calidad de testigos, dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen los discípulos después de la cuarentena? Recuerde que durante 40 días el Señor se estuvo manifestando a ellos para darle pruebas convincentes de que está vivo. Esa es la mayor preocupación de Jesús. Esa fue, que tuvieran convicción y certeza de que Él está vivo y está activo y está al tanto, al cuidado de ellos. Termina la cuarentena y durante 10 días antes del derramamiento del Espíritu Santo, vemos a unos discípulos, luego de la cuarentena, según el testimonio de Lucas, en su capítulo 24, versículos 52-53, los primeros capítulos de Hechos, dice Lucas que lo adoraron antes de que el Señor ascendiera. Lo adoraron. Número 2, lo obedecieron en las instrucciones, pues se sometieron al plan y fueron exactamente a Jerusalén, en el aposento alto. Ahí están, esperando según la instrucción del Señor. Es decir, que ellos en medio, después de la cuarentena, adoran al Señor, obedecen sus instrucciones al pie de la letra. Viven llenos de alegría, ya no de terror, de miedo, ahora viven llenos de alegría, porque el Señor les prometió que Él va a volver por segunda vez. Lucas nos dice en su libro, en su segundo tomo, que después de haberles dado todas estas instrucciones, el Señor fue tomado, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó. Y mientras tanto ellos están mirando fijamente al cielo, cómo el Señor se está yendo. Y de repente se manifiestan dos seres angelicales para decirles, ¿qué están viendo al cielo? ¿Qué están viendo? Este Jesús, así como están viendo que se va, de la misma forma va a venir por segunda vez. Todo ojo le verá, se va a manifestar por segunda vez. En las propias palabras del Señor Jesús, allí en su discurso en Mateo capítulo 24, Él lo dice con estas palabras. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Verán al que traspasaron, todos le van a ver, todos les vamos a ver cuando Él venga. Según estas son las palabras de los apóstoles, del Jesús mismo y en este caso de Lucas. Tal y como lo vieron irse en las nubes, esas son sus palabras textuales. De la misma forma, Él va a volver a venir. Así que después de ese tiempo de cuarentena, los discípulos están expectantes, están llenos de gozo y de alegría. Además, lo vemos también orando juntos, esperando con paciencia la promesa del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo durante esos 10 días. Están experimentando, están esperando experimentar esa presencia y esa nueva relación dinamizante, esa nueva relación íntima, ahora a través por medio del Espíritu Santo, que no es otra más que el Espíritu mismo del Cristo resucitado. Y luego de esto, ¿qué sucede según Lucas? Pues los demás capítulos van a narrarnos este tipo de situaciones. Están siendo testigos, están proclamando el Evangelio, están viendo cosas de lo más maravillosas. El Señor está respaldando el testimonio de la iglesia está surgiendo, está creciendo, se está desarrollando. La iglesia sigue avanzando después de la cuarentena.
La iglesia sigue haciendo su misión, sigue siendo testigo en medio de la cuarentena y después de la cuarentena. Y la razón es porque Jesús está vivo. La razón es porque Él da certeza en el corazón. Él ha velado para que cada uno de nosotros, para que su iglesia tenga la plena certeza de que Él no está muerto, Él está vivo, Él está activo, Él está presente, Él está al cuidado de la iglesia el día de hoy. Así que ahí está el libro de los Hechos, con todos estos testimonios. Probablemente los discípulos en algún momento pudieron haber pensado, este es el fin, pudieron haber pensado, el Señor ya va a venir, pudieron incluso haber pensado y armado todo un calendario escatológico también, como es común lamentablemente hoy en día. Decir, va a venir de esta manera, va a venir de esta forma, se va a presentar así. Pero el Señor les abrió el entendimiento. Y vemos que luego de Pentecostés pasaron 36 años de historia en la que estuvieron testificando, haciendo la misión del Señor, glorificando, adorando, haciendo comunidad, viviendo como iglesia, esperando con paciencia el momento determinado cuando el Señor decida venir, situación y evento que Él tiene en su sola potestad y nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el cómo ni el cuándo. Y recuerde que en medio de todas estas cosas gloriosas que ellos experimentaron luego de la cuarentena, seamos cuidadosos, también experimentaron muerte, también experimentaron persecución, también hubo tiempo de hambre allá en Jerusalén, hubo crisis también, pero la iglesia siguió avanzando porque el Cristo que murió en la cruz resucitó y está vivo y les dio pruebas convincentes de que estaba vivo. Así que ahí está el testimonio de Lucas en todos esos capítulos que nos está testificando de una iglesia que no importa la situación que vivió después de la cuarentena, fue muchas veces mucho mejor, pero también muchas veces fue mucho peor. Pero aún en medio de esto, la iglesia se mantuvo firme, la iglesia avanzó, la iglesia hizo la misión, la iglesia amó al Señor, amó a su prójimo. La iglesia creció en entendimiento, en número, la iglesia creció en testimonio. La iglesia siguió avanzando, una iglesia imparable, no importa cuál fuera la situación que estuvieran viviendo. Y avanzaron siempre por por el solo hecho de que Jesús se les manifestó para darles certeza, para darles convicción de que Él está vivo, Él está vivo, Él ha resucitado. El mensaje de hoy es: vivamos a la luz de la resurrección. Vivamos durante esta cuarentena y después de la cuarentena probablemente las cosas mejoren o probablemente empeoren. Pero cualquiera de las dos, tengamos la certeza de que el Señor está vivo. Él está vivo. Él está presente, está activo y se está manifestando en medio de nuestras vidas, en cada familia, ahí donde estamos, en nuestras casas. Ahí cuando salimos por alguna necesidad que tenemos que salir, el Señor resucitado está ahí con nosotros. Cuando estamos viendo que la provisión se está escaseando, que hay una necesidad, recuerde, el Señor está vivo, Él está presente, ahí está con usted. Si estamos en casa, si estamos con la enfermedad, si nos llegara a tocar el virus, el Señor está vivo, está presente, está activo, está con nosotros para darnos paz, para darnos salud, si así lo quiere, y para llevarnos también con Él, si así lo ha decretado. Así que, finalmente, iglesia, ¿qué hacemos durante y después de la cuarentena? Bueno, tenemos dos opciones como los discípulos. Solamente quedarnos ahí, llenos de miedo, terror, pánico, de experimentar solamente nuestras necesidades y estar llenos de ansiedad, de preocupación. Podemos estar haciendo las preguntas incorrectas. Podemos estar, si quiere usted, aventurándonos a estar diciendo esta señal, aquí ya viene Cristo mañana, en tantos días, pero creo que no es la actitud correcta. Creo que el Señor no lo va a permitir,
porque Él está vivo, está presente y está activo. Él nos va a orientar y sin duda nos va a orientar hacia Él, nos va a orientar hacia su misión. Vivamos a la luz de la resurrección en esta cuarentena y después de ella. Vivamos adorando al Señor, vivamos obedeciendo sus instrucciones, vivamos llenos de alegría por la segunda venida. Vivamos llenos del Espíritu Santo, empoderados para ser testigos aquí y ahora, en nuestro momento histórico. Vivamos siendo testigos de su muerte y de su resurrección. Vivamos a la luz de su resurrección en esta cuarentena y después de ella. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.